¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Los abrazo fuerte de alma a alma, con mucha luz, paz y amor en esta hermosa semana del 4 al 10 de abril del 2022. Que continuamos con los espectaculares stelliums en el signo de Piscis. Vamos a seguir con stelliums en Piscis hasta el 10 de mayo. Eso es muy interesante porque no me ha tocado ver tantos stelliums que se mantuvieran por tanto tiempo. ¿Qué pasa cuando hay un stellium en el signo de Piscis? Que todo está multiplicado. El stellium son muchos planetas en un mismo signo. Estamos hablando de Venus, Júpiter, Marte y Neptuno. La próxima semana se va a unir la Luna. La energía de cada planeta está con Piscis. ¿Cómo es Piscis? Tierno, romántico, sensible, vulnerable, intuitivo, perceptivo. Entonces yo tengo la energía de Neptuno, de Júpiter, de Venus, que me está llenando de una energía mágica. Esta semana es de luna nueva a luna creciente. Vamos a pasar, el cambio de fase lunar es hasta el día 10 de abril, y los cambios de la luna, de las fases, de los signos, vamos a ir desde el signo de Tauro hasta el signo de Cáncer. También en esta semana les cuento que Venus va a pasar a Piscis el 5 de abril y Mercurio va a pasar a Tauro el 10 de abril. Esto quiere decir que al tener a Venus en Piscis vamos a estar tremendamente hogareños, dulces, amorosos, entregados. Va a haber momentos de andar un poco nebulosos. El amor va a ser lo más importante porque está en Piscis. Pero también los negocios, ojo con eso, porque los dineros los da Venus también, igualmente que el amor. Y después viene Mercurio en Tauro. Mercurio en Tauro es la comunicación. Mercurio es la comunicación, está en Tauro. Vamos a estar en fijos. Esto es, así va a ser y de aquí no me muevo. Vamos a analizar muy bien nuestra forma de pensar, Mercurio, con nuestra forma de sentir, Venus, y viendo que tenemos cambios de luna en esta semana, de nueva, y hasta el próximo 10 vamos a estar en creciente. Si manejo bien mis emociones, voy a lograrlo habido y por haber. Es una semana por demás exitosa. Solamente evitar los celos, las posesiones, las aprehensiones. Él es mío, es mío. A ver, mi amorcito, nadie somos de nadie. Somos seres independientes. Dentro de las relaciones debe de existir la individualidad dentro del espacio vital. Al estar Mercurio en Tauro, podemos ser un poco rudos al momento de dirigirnos en negociaciones, pero también puede ganarnos mucho la pasión en todos los sentidos. Si es así amorosa, qué maravilla, ¿no? Pero cuando entra la pasión de los celos, las posesiones, las aprensiones, lo lindo es que el Venus, al estar en Piscis, nos va a ayudar a suavizar las cosas. Hemos tenido semanas de mucha maduración, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. Estamos en una época de cambios y a cada uno de nosotros nos corresponde cómo enfocar y canalizar nuestra energía, no culpando a los demás de lo que nos está pasando, tomando conciencia de que cada uno de nosotros somos exactamente lo que llevamos en la mente y en el corazón. Esta es una muy buena semana para poner con nosotros mismos cartas sobre la mesa para tomar esas decisiones postergadas. Hay decisiones que no has querido tomar por lo que haya sido. Esta semana y la siguiente te van a empujar a que lo hagas porque vienen muchos cambios en nuestra vida. Estos días, desde enero a la fecha, tuvimos en el inicio de año tuvimos a Mercurio retrógrado. Pero después pasamos febrero, marzo, que traemos tranquilamente sin retrógrados. El primer retrógrado, así, planeta lento, es hasta el 29 de abril, que es Plutón. Así que, ¿qué tal si esta semana haces lo que no has hecho, dices lo que no has dicho, cierras lo que no has cerrado y abres lo que no has abierto? Es una semana de retos, pero qué lindos son los retos, ¿no? Sin más me voy con las recomendaciones astrológicas.
Aries, puedes sentirte un poquito como que solo, como que triste, melancólico. Es importante que te des cuenta que eso vale mucho la pena porque es momento de girar, de cambiar. Puedes empezar a hacer el cambio de forma lenta, no tienes que irte a los 180 grados, no ser tan radical, pero sí tienes que empezar a hacer cambios en tu forma de sentir, de hablar y de hacer que las cosas sucedan. Deja de ocuparte, por favor, mi querido Aries, del qué dirán. No gastes tiempo, saliva, energía y neuronas en cosas que no tengan la menor importancia. Tú no tienes que darle explicación absolutamente a nadie. Quítate la máscara tú contigo mismo. Enfrenta tu pasado, sana tu pasado, vive tu presente y no exageres los acontecimientos. Son unos días nada más. Esta semana es muy buena para ti, para que cierres ese ciclo que has estado postergando. No puedo decir desde hace meses, desde hace años. Acuérdate que la vida es breve y hay que vivir, sentir, gozar, vibrar. Estás en un momento sumamente importante. A partir de el cambio que es creciente el próximo 10, vas a ver una forma nueva en tu yo. Algo como que el gigante que llevas dentro de ti se despertó. Bueno, eso es importantísimo. Pero es una semana de mucha, mucha pasión y espera noticias buenas en cuestiones profesionales. Para los Tauro, aléjate de chismes, dimes, diretes, comentarios de pasillo. Ahí viene Mercurio en tu signo. Maneja bien la comunicación, mi querido Tauro. Te has estado inquietando por cosas que no tienen la menor importancia y no le has dado el valor a lo más importante, que eres tú, tu persona, tu salud, tu yo y tu familia. Trabajo, importantísimo tener trabajo, claro, es parte de la vida. Pero la verdad que trabajos hay muchos y estás haciendo a un lado lo más importante, que es la familia. La familia es el tesoro más valioso que podemos tener y más si la responsabilidad está en ti. Quiero decir, tú decidiste formar una familia, tú decidiste tener lo que tienes en estos momentos, pues la madurez es básica. Vas a hacerlo porque Venus te va a dar la oportunidad de hacer un cambio muy importante. La casa de la familia va a llevarte a tomar una decisión que va a ser para tu bien y el de los tuyos. Libertad de acción. No te inquietes tanto por los bienes materiales. Tú sabes que eres una persona muy trabajadora y trabajando todo se puede lograr. Para los Géminis, no busques afuera de ti lo que llevas en tu interior. La paz, la luz, el amor, la serenidad, la tranquilidad está en tu interior. Si tú aprovechas esta semana, especialmente el día 6 y 7, te vas a dar cuenta, mi querido Géminis, que aquello que tú iniciaste o pensaste a mediados de octubre del 2021 va a empezar a dar grandes resultados. Por favor, mi querido Géminis, no dudes de tus posibilidades por 3 o 4 personas, pues que pueden ser ladrones de sueños o vampiros energéticos o personas negativas que no soportan tu brillo. Mándales amores, mándales bendiciones. No permitas que 3, 4 nubarrones ensombrezcan tu vida, tu luz, tu sol interior. Estás en una época de cambios muy positivos. Hay cambios dentro de la organización de tu hogar y también se marca que vas a iniciar algo por tu propia cuenta. Pero por favor, mi querido Géminis, dale continuidad. Si empiezas algo, termínalo, no lo dejes a medias, porque tu cerebro lo estás entrenando a lo que tú quieras que suceda. Para los Cáncer, estás en una época por demás maravillosa. El ingreso de Venus en Piscis y este stellium en Piscis, especialmente a los Piscis, Cáncer y Escorpiones, ya sea que lo tengan en signo, su regente o en su ascendente, les da grandísimos beneficios para reencontrar piezas perdidas con ustedes mismos. Tú, mi cancercito precioso, sabes que eres demasiado bueno, tierno, romántico, sensible y dejas el plato de lo que estás comiendo por compartirlo con los demás. Estás en una época donde la vida te está enfrentando a situaciones que te estás percatando, te estás dando cuenta que es importantísimo ponerte a mero adelante de la fila, no con egoísmo, no con soberbia,
Al contrario, dándote tu sitio, dándote tu lugar, elevando tu amor propio, tu autoestima, recordando quién eres y recordando todo el camino que has recorrido para estar donde te encuentras. Siéntete merecedor. Levanta la mano y eso es lo que está pasando a partir, fue aproximadamente mediados de febrero que empezaron todos los cambios, especialmente el stellium en Piscis, y que está muy, pero muy localizado en tu vida emocional. Esta semana hay noticias lindas en tu hogar que va a llenar tu corazón de mucha alegría. Para los Leo, ese niño interior lo estás haciendo grande. Ese niño interior que vive en tu alma, en tu ser, en tu corazón, no lo tapes, no lo limites, no lo coartes por querer agradar a los demás. ¿Sabes cuándo vamos a agradar a los demás, mi querido Leo? Nunca, mi amor. No somos un brillante blanco azul de 87 quilates, que todo el mundo quiera. Tú tomas las cosas con calma. El que te quiera como eres. Así de sencillo. Has estado últimamente muy ocupado de lo que opinan los demás. Eso te está deteniendo. ¿Sabes que esta semana es súper importante en tu vida? En lo personal, en tu expresión, en tu ser, en tu vida económica, en tu vida sentimental y la profesional. Es una muy buena semana. El cambio de Venus a Piscis y de Mercurio a Tauro te va a dar grandísimos resultados, especialmente si tú te enfrentas a ti mismo, te aceptas como eres y no quieras agradar a los demás. Tú por derecho propio naciste luminoso. Y si tu brillo les molesta, pues que se pongan lentes, ¿no? Tú sigue brillando. Para los Virgo, no te proyectes con los que tienes frente a ti, mi querido Virgo. Te voy a contar. Ya se está sintiendo una energía muy importante donde vas a hacer un cambio de piel. Ese cambio de piel significa que vas a tomar conciencia de tu yo, de tu ser, de tu interno, de tu aquí y de tu ahora. Has estado pensando en cuestiones muy Mercurio, muy Tierra, muy mutable, que son tus elementos, tu cruz y demás. Dentro de, la astrología hay 3 cruces, que es la fija, cardinal y mutable. Tú, mi querido Virgo, estás en la cruz mutable. Cambias, decides, piensas, lo hago, no lo hago. Bueno, esta semana, por favor, muy pendiente, especialmente el 8 y el 9, son espectaculares para ti. Algo que tú estabas esperando, una noticia, un cierre de ciclo, abrir algo nuevo, iniciar un nuevo proyecto. Y eso es que Mercurio va a estar en Tauro, dándote la oportunidad de confiar en tus posibilidades. Has estado como que dudando de ti por comentarios, porque no duermes bien, porque estás cansado, porque tu pasado vino a ser presente, lo que sea. Esta semana vas a reencontrarte contigo mismo, amándote, valorándote y respetándote. Hay reencuentros también sentimentales, porque el pasado amoroso puede regresar y eso va a sanar mucho tu alma y tu corazoncito. Para mis queridos Libra, tienes todo frente a ti. Lo único que tienes que hacer es empujar la puerta, quitarte los lentes oscuros. Son momentitos entre el 4 y el 5 que vas a andar un poco inquieto, pero no llega a mayores, al contrario. Esta semana, si tú me haces favor, mi querido Libra, de sacar las antenas, te vas a dar cuenta de todo lo que has aprendido, caídas, errores, equivocaciones, pruebas. Has pasado muchísimas. Todos los de la Cruz Cardinal, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, pasaron por pruebas bárbaras y ahorita les toca la recompensa. No exageres acontecimientos. Hay situaciones en las cuales tú tienes que aprender, pero totalmente, a delegar. Si tú enseñas a los demás, vas a crecer mucho más en todos los sentidos y vas a tener mucha tranquilidad para poder estar creando y haciendo cosas nuevas y diferentes. No exageres nada. Es una prueba nueva que el camino te está presentando. Te vas a salir del círculo de confort y te conviene a tu futuro a muy corto plazo para finales de mayo y junio. Quiero decir que todo lo que vas a sembrar en esta semana
te va a dar grandes resultados a finales de mayo sin pasar de mediados del mes de junio. Para los escorpiones, la experiencia es sumamente importante, es parte del camino de la vida, pero la experiencia emocional, el yo, el ser, el interno, qué tanto me conozco, qué tanto me amo, me admiro, me valoro, me respeto, porque en la medida que tú, mi querido escorpión, te aceptes, te ames, te admires, te valores y te respetes, pues vas a crecer emocionalmente, ¿estás de acuerdo? Y al crecer emocionalmente, no te vas a herir por comentarios malintencionados. Mira, mi querido escorpión, tú estás más allá del bien y del mal. Tú eres un ser que naciste con una luz bárbara. Nada ni nadie puede moverte de tu centro a menos que tú se los permitas. Pero libérate de ataduras, libérate del pasado. Tienes una semana por demás triunfadorcisísima. Un proyecto que iniciaste, que estaba detenido, va a empezar a caminar. Un reencuentro sentimental con tu pareja o inicio sentimental se marca para esta semana. También es la planificación o la realización de viajes. Lo que tienes que cerrar ciclos son con personas que tú perfectamente bien sabes que solamente están utilizando tu magia, tu ser, tu yo, tu energía. En la vida es muy importante sacar el alma, el corazón, las antenas y ponerlo arriba de la mesa con nosotros mismos. Y tú sabes cómo hacerlo, escorpión. Ese sexto sentido que tú tienes, sabes a lo que me estoy refiriendo. Libérate de ataduras. Sé lo que quieras hacer y corre por tus sueños. Aléjate de ladroncitos de sueños. Para los Sagitarios, estamos en un proceso de cambios, de muchísimos cambios en todos los sentidos. En nuestra vida personal, emocional, sentimental es lo principal. Hay una efervescencia, una olla de presión dentro de nosotros que no sabemos por dónde darle. Lo mejor cuando no sepamos qué hacer es alto en el camino, inhalar, exhalar, tomar las cosas con calma, enfriar la mente y no tomar decisiones a menos que estén pensadas, analizadas y utilizar la razón. Estoy muy de acuerdo en la frase que escribí hace muchos años: pensar poco, sentir mucho, actuar bastante. Pero en cuestiones emocionales te gana muchísimo. Guarda tu corazoncito en un cajón, mi querido Sagitario, y te lo vengo contando desde hace varias semanas. Guarda tu corazón en un cajón al momento de tomar determinaciones y decisiones que tengan que ver tu emoción, tu yo, tu ser, tu autoestima. Si estás dejando de ser tú por agradar a los demás, ya te perdiste, mi querido Sagitario. Así que esta semana, a sacar las antenas, aprovecha este hermoso Sol en Aries, Venus en Piscis, que va a cambiar, y luego Mercurio en Tauro. Te va a empujar a que hagas cosas nuevas y diferentes. Es una semana de cambios importantes en tu vida laboral y en tu vida económica. No pienses tanto las cosas. Lo que hay que hacer se hace y mucha luz, Sagitario. Tú sabes cómo hacerlo. Júpiter te está dando toda la buena fortuna. Confía, confía en la abundancia. Para los Capricornio, todo lo que has estado viviendo estas últimas semanas te han llevado a crecer, a aprender, a madurar, a tomar conciencia. Saturno en Acuario, Neptuno en Piscis y Urano en Tauro hacen por ahí una jugada muy hermosa hacia ti, mi querido Capricornio, para que puedas lograr cosas nuevas y diferentes en tu vida interior. Estar en paz, relajado, tranquilo para poder tomar decisiones y determinaciones que convienen a tu futuro a muy corto plazo. Y me refiero, por supuesto, en las próximas 2 o 3 semanas. Eso que tú visualizaste, decretaste, afirmaste o esa semillita que tú sembraste en diciembre empieza a darte grandes frutos, grandes resultados. Te invito solamente a que mantengas los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo y la manita en tu corazón. Recuerda que somos lo que pensamos, mi querido Capricornio. Y Saturno en Acuario te está suavizando muchas situaciones para que no te tomes las cosas tan en serio. Recuerda que hay que vivir, sentir, gozar, vibrar y recordar que si lo pienso, lo hago. Y tú sabes cómo hacerlo. Para los Acuario, todas las de ganar. Traes tu agenda por demás saturada. Si pudieras agregarle 2, 3 horas al día, lo harías. Lo mejor de todo es que estás en tu centro, estás manejando tu energía de manera correcta, te estás enfocando verdaderamente en lo que quieres. Ya pasaron las efervescencias, ¿verdad? Que andabas, bueno, desde octubre, ¿verdad? Subían, bajaban, parecían montaña rusa, pero ya están un poquito más relajados, mis queridos Acuario, con muchos cambios importantes en su forma de ver la vida que les está dando excelentísimos
resultados en su vida personal. Elevaron su amor propio, su autoestima, su autorrespeto, dejaron de autoboicotearse y espero que trabajes cada vez más contigo mismo frente al espejo, háblate con amor porque no va a haber quien te pare. Este es un super año para todos los Acuario. 2022, bueno, muchos más, el 2023 también, pero vamos a hablar del 2022. Es un año muy importante para Acuario porque vas a recibir muchas mieles, vas a estar en las mieles del triunfo, del éxito y de la abundancia. ¿Ves? El resultado es lo que has sembrado, mi querido Acuario. Y para los Piscis, lánzate a la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar y haz a un lado al que dirán. Así de sencillo. Que hablen. Si hablan de ti, es que algo bueno estás haciendo, mi querido Piscis. Por favor, no te enganches. Oye, el estelium en tu signo. ¿Qué cosa? Hasta el 10 de mayo lo vamos a tener. Aprovechalo. Tienes todas las de ganar. Cambios en tu vida personal. Fluyendo la armonía, el equilibrio, el dinero, el trabajo, la salud, los amores, todo está a tu favor. No te enganches porque 3, 4 zancudos andan rondando tu orejita. Eso es porque eres una persona capaz y muy luminosa. Así que, fíjate bien, todo lo que está pasando por tu mente se va a hacer realidad. Los stelliums son tuyos. Nos ayudan a todos nosotros, pero están en tu signo. Aprovéchalos, mi querido Piscis. Muchísimas gracias por acompañarme. Les deseo mucha luz, mucha paz, mucho amor. Suscríbete a nuestro canal, ponle dedito para arriba, ponle campanita. Te invito a nuestra página misadamohamed.com. Está espectacular y cada vez tenemos más sorpresas para ti. Y dale la vuelta a todo el canal. Hay muchas recetas sensacionales que están hechas con mucho amor, con muchas ganas y pues somos un equipo de muchas personas que trabajamos con el corazón en la mano para ti. Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.